Hola, ¿qué tal amigos? Servidor Miguel Rojas, aquí una vez más compartiendo información. Hoy les voy a hablar del entorno aeronáutico, de la breve historia de la aviación a lo largo de México, cómo ha evolucionado. Específicamente vamos a hablar algo de mantenimiento, unas breves perspectivas que tenemos hacia el futuro. Espero que les guste. Su servidor Miguel Ángel Rojas, para servirles. Iniciaremos comentando el origen de la aviación en México. Fue en 1910, el 8 de enero, se realiza en México y en América Latina el primer vuelo en un avión por parte del señor Alberto Braniff, en un avión Boison en los llanos de Balbuena. Ese avión fue traído desde tren, desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Recordemos que en San Lázaro pues teníamos la estación de tren, y ahí fue donde prácticamente se desembarcó, se puso ese avioncito y se armó. Entonces los llanos de Balbuena pues originalmente, pues, estratégicamente fueron posicionados para hacer el primer vuelo de Alberto Braniff. El 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer presidente, jefe de Estado, en funciones, en poder volar en un avión a nivel mundial. Realizó un vuelo de 11 minutos a bordo de un avión de Pertusi, piloteado por el piloto francés Géodol, en los llanos de Balbuena. Entonces ya estratégicamente se planeaba que en los llanos de Balbuena iba a estar el aeropuerto. Posteriormente, el 14 de abril de 1914, en la bahía de Topolobampo, se gestó una batalla entre los cañoneros de Tampico, del lado constitucionalista, y el guerrero del bando huertista, la cual fue definida por la intervención del avión Martin Pusher, al mando del capitán Gustavo Salinas Camiña, y acompañado del mecánico naval Teodoro Madariaga Bombardearo, en el cual prácticamente abandonaron la batalla. Es una foto de ese evento. Entonces se iniciaban las primeras batallas de aeronaves dentro de territorio mexicano. Más adelante, el 5 de febrero de 1915, por acuerdo firmado por el primer jefe de ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, el señor Venustiano Carranza, se crea la arma de aviación militar del ejército constitucionalista. Dicho acuerdo se firma en el cuartel general de Faros, en Veracruz, y el mayor Alberto Salinas Carranza es nombrado como el jefe de la Armada Aérea. Entonces ya se tiene un primer escuadrón aéreo consolidado en 1915, el 5 de febrero, en México. El 20 de noviembre de 1916 se hace un vuelo exitoso con un primer avión construido en México, un avión biplano. Ahí podemos observar esa foto. Es un avión biplano serial número 1, tripulado por el capitán Felipe S. Carranza, con instrucciones del presidente Venustiano Carranza. Este aeroplano se le obsequió a la República del Salvador y fue transportado por barco en una misión especial encabezada por el teniente coronel Alberto Salinas Carranza. Entonces México empezaba a ser pionero de la construcción de aviones a nivel internacional. Los migrantes, de cierta forma los generales, ya empezaban a conformar por apoyo del propio gobierno. El 6 de julio de 1917 se llevó a cabo el primer vuelo de transporte aéreo en México mediante el vuelo entre Pachuca y la capital de la República. Este vuelo fue realizado en un avión Serie A tripulado por el teniente Horacio Ruiz Gaboniquín, que trajo a bordo 2 sacos con correspondencia. Este vuelo fue organizado entonces por el jefe de aeronáutica. El 24 de agosto de 1917 voló por primera vez sobre los cielos de la Anáhuac un avión con hélice, con motor y con piloto, orgullosamente hecho en México. Se trató de un biplano serie A equipado con un motor llamado México ASAT, la garza blanca de la Anáhuac, y la hélice Anáhuac, fabricado en los propios talleres de construcciones aeronáuticas, talleres
tripulado por el teniente Horacio Ruiz Gaviño. Entonces ya empezábamos a crear industria aeronáutica, empezábamos a construir aviones dentro de México, ya se empezaban a consolidar los primeros pioneros en la aviación, en este caso la aeronáutica. El 12 de julio de 1921, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se fundó la Compañía Mexicana de Transporte Aéreo por los norteamericanos Lloyd Winship, Elmer Hammond y Harry Lawson. La empresa inició operaciones con 4 aviones Lincoln estándar para establecer una empresa de transporte de pasajeros de carga de la Ciudad de México hacia Tuxpan y Tampico. Entonces, la antecesora compañía se fundó ya prácticamente lo que se conoce como Mexicana de Aviación en 1924. El 15 de abril de 1928 se establece el primer servicio regular de transporte de correo aéreo mediante una conexión otorgada entre la Secretaría de Transportes y Obras Públicas entre la ruta del primer vuelo entre México, Tuxpan y Tampico. Entonces ya se empezaba a consolidar la industria de la aviación. Evoluciona inicialmente la aeronáutica y después empezamos a trabajar con aviación. Todo eso se trabajó con un avión Fairchild de la Compañía Mexicana de Aviación por Felipe H. García. Más adelante, dentro de la historia de México, pues prácticamente la guerra ha dado orígenes, afortunadamente o desafortunadamente, a ciertos eventos. Para la aviación, para la aeronáutica, pues la guerra ha ayudado a evolucionar las propias aeronaves. Para México fue completamente diferente. En la época de la Revolución se empezaron a hacer fábricas de armas, se empezaron a hacer fábricas de elementos bélicos, y un día al señor Francisco Villa se le ocurre invadir Estados Unidos, la ciudad de Columbus, y esta es la foto. Prácticamente devastó la ciudad de Columbus el señor Francisco Villa, y eso nos metió a México en un pequeño gran dilema. México mostró a nivel internacional que tenía cierto poderío para poder invadir cualquier ciudad. Dentro de la historia aparece que el señor Francisco Villa llegó a Columbia para apoderarse de algunas cámaras y tomarse fotos y algunos videos que hasta la fecha se tienen, donde inmortalizan al señor Francisco Villa. Villa ataca Columbus a las 4:45 de la mañana del 9 de marzo de 1916. Este día 500 hombres atacan Columbus. Eran las 2 de la madrugada cuando hizo su entrada a la columna de villistas. Los reflectores de la muerte manejados por los puertos americanos allá de Agua Prieta iban a ser reemplazados por antorchas vengadoras de los hombres de Villa. Así fue la pancarta de anuncio de ese evento en 1916. Estas son las fotos que se lograron tomar en esa invasión de Pancho Villa. Este evento desafortunadamente desató un tratado internacional que retrasó en la evolución a México, el famoso Tratado de Bucareli. El Tratado de Bucareli, que todos conocemos, Bucareli es donde tenemos la Secretaría de Gobernación. Se firmó un pacto entre México y Estados Unidos, en el cual, después de ese acontecimiento, México se compromete a no desarrollar tecnología. Y dentro de los conceptos de tecnología, pues no desarrollar aeronáutica, no construir aviones y mucho menos desarrollar armamento. Ese pacto, pues aquí tenemos la foto de los creadores de ese pacto: Charles B. Warren, embajador de Estados Unidos, conversando con el presidente Álvaro Obregón y sus secretarios Alberto J. Penny y Aaron Sainz. Es la clásica foto firmando el Tratado de Bucareli. En ese entonces, pues prácticamente México se comprometía a no construir aviones. Entonces, lo poquito que se venía haciendo, pues quedó retrasado en el pacto, en el Tratado de Bucareli. Ese Tratado de Bucareli, pues de cierta forma retrasó la aeronáutica. Hubo algunos eventos importantes a lo largo del tiempo. El 15 de abril de 1928
se establece una empresa de correo aéreo que habíamos comentado. En 1928, también el 5 de noviembre, entra en operación en el puerto de la Ciudad de México, localizado en el oriente del campo militar de aviación Balbuena. Este campo aéreo sería exclusivamente para la aviación civil, y el primer avión aterriza, un biplano Horror, piloteado por el capitán Felipe García. El 9 de marzo de 1929 se establece la primera ruta comercial de la Compañía Mexicana de Aviación entre Tampico y México. El avión fue bautizado con el nombre de México, piloteado por el aviador norteamericano Charles Lindbergh. El 14 de septiembre de 1934 se realiza el primer vuelo regular entre la ruta de México a Acapulco de lo que ahora es Aeronaves de México, que es conocida como Aeroméxico, el 14 de septiembre de 1934. El primer vuelo se realiza con un avión Stinson para 4 pasajeros. El piloto al mando fue el señor Julio Sincer, quien a su vez fue piloto que ostentó de la primera licencia de piloto aviador en México. Entonces ya se otorgó una primera licencia federal en México de un primer piloto aviador. Más adelante, el 11 de abril de 1939, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas en ese entonces, Melquiades Angulo, y el ingeniero Guillermo Villasana, jefe del Departamento de Aeronáutica Civil, inaugura el primer edificio de la terminal de Puerto Aéreo de la Ciudad de México y su torre de control. 11 de abril de 1939 se inaugura la torre de control. 26 de febrero de 1943, por decreto firmado por el señor Manuel Ávila Camacho, presidente de México, se crea el primer escuadrón aeronaval de la Armada de México, equipado inicialmente con 2 aviones Bok Sikorsky, un Kingfisher, en la base de Tampico, Tamaulipas, siendo sus primeros pilotos el teniente navío Rafael Santibáñez, el comandante de la unidad, y los tenientes de fragata Alberto Cortés Cortés y Antonio García Carmona y José Mesa Belmar. El 6 de julio de 1953, el aeropuerto central de la Ciudad de México se eleva a la categoría de aeropuerto internacional, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación. A pesar de que hubo retraso en la aeronáutica, ya no se pudo construir, la aviación empezó a evolucionar. Cabe resaltar, hay 2 conceptos. Aviación es transportar y conocer los aviones, cómo funcionan. Aeronáutica es poder diseñar y construir aeronaves y todo vehículo que sea capaz de moverse a través del aire. Más adelante, ya hablando dentro de la perspectiva de mantenimiento, en México surgen las aerolíneas Aeromar, Aeroméxico, a su vez aerolíneas regionales, Aeroméxico Connect, Interjet, Magni Charters, TARS, Viva Aerobús, entre otras aerolíneas con menor categoría, Aerocalafia, Aerodan, Aerodaminci, aerolíneas ejecutivas, Aeroman, Aeroman Express, Aerounión, Aviesa, VAX, Global, Grupo Posadas, JetBlue, Max-Air, Omniflies, República Cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se tenían aerolíneas en México. Algunas otras aerolíneas como Aviaxa, Avolar, Aerocalifornia, Aerocaribe, Aerolíneas Bonanza, Alma de México, Líneas Aéreas Azteca, Mexicana de Aviación, Mexicana LIN, TAESA, Vuela Mex y algunas otras. Entonces, en el aspecto de la aviación, México evolucionó teniendo muchas aerolíneas en la Ciudad de México. Después, más adelante, nada más por datos técnicos, si nosotros nos concentramos a analizar el mantenimiento, aproximadamente se necesitan 30 técnicos y 20 ayudantes para entender un avión en tránsito, un servicio en línea, un servicio C, 3 Boeing 767 o 3 Airbus 300, por dar un ejemplo. En el 2014 había 300 aviones de aerolíneas mexicanas. 2016 las aerolíneas mexicanas sumaron 800 aviones. 2020 desconozco el dato,
pero es un estadístico que demuestra la evolución de la aviación en México. Si solo para servir en tránsito un servicio C se necesitan 30 técnicos por cada 6 aviones, necesitamos aproximadamente 4,000 técnicos para atender solo el tránsito de las aeronaves mexicanas. Eso nos deja un margen de 20,000 técnicos para atender solo el tránsito de las aeronaves mexicanas y extranjeras que llegan a la Ciudad de México. Recordemos, la Ciudad de México es un aeropuerto estratégicamente de conexión. Todos los aviones internacionales llegan a México, se conectan y de ahí van a sus diferentes destinos en México. México es un mercado geográfico en el cual de cierta forma tenemos muchos destinos y eso nos favorece en el aspecto de aviación. México de cierta forma conecta a Cancún, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta, Los Cabos y toda la infinidad de destinos turísticos, Chiapas, Chihuahua, Mazatlán, Mérida. Todos los aviones llegan a México y se conectan a sus diferentes estaciones. Entonces, como tal, se van a requerir mucho personal, y así como se requiere personal técnico, mantenimiento de aeronaves, se requiere oficiales de operaciones, se requieren pilotos, se requieren sobrecargos, especialistas en el área, y no se diga también ingenieros. Más adelante, haciendo un análisis de la historia de la aviación en México, solamente para recordar, hace algunos años México estaba conformado por un grupo llamado Cintra, el cual desapareció por política aeronáutica, pero a su vez, de cierta forma, prevalecieron algunas aerolíneas. No vamos a entrar en detalle. En este caso, la economía de México en el aspecto de aviación favorece en mucho para poder evolucionar, a pesar de las cifras de COVID, que ahorita digamos que es un pequeño respiro que se tiene, en el cual pues de cierta forma bajaron las operaciones. ¿Por qué? Porque pues, la gente no quiere volar. Espero que les haya servido. No quiero entrar en más detalles. Esta pequeña información de lo que es la aviación, de cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Desafortunadamente el Tratado de Bucareli retrasó la aviación. Al parecer ese tratado venció hace algunos años, si mal no recuerdo 2004. A partir del 2004 ya se otorgaron concesiones para poder crear la industria en México. Ya actualmente hay ingenieros aeronáuticos que están construyendo aeronaves mexicanas. Norteamérica posicionó muchas de sus industrias en México para poder crear aviones. De forma indirecta, al final de cuentas, México es el material o la mano de obra que necesita Estados Unidos, y de cierta forma requiere material calificado. Sus empresas están estratégicamente posicionadas para desarrollar el aspecto de aviación y el aspecto de aeronáutica dentro de la Ciudad de México, dentro específicamente de México, no de la ciudad, sino dentro de todo México. Tenemos una gama para podernos incorporar en el mundo de la aviación y en el mundo de la aeronáutica. Pues de antemano, gracias, su servidor May Rojas, y espero que les haya gustado. Pásenla bien, bonita tarde.